Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, profe, ¿bien usted? ¿Todo Profe, bien? Hola. Hola, qué bueno. ¿Cómo les va con la tarea? Bien, profe. Súper. Em, Profe, pero tenía queri- una duda sobre eso. sí, dime. ¿Te la digo al tiro después? Sí, si eso lo dejamos al final en caso porque que no nos dé tiempo justo en la clase, nos quedamos un poquito más tiempo porque es que este semestre de verdad está bastante, si se fijaron en la planificación, tenemos una semana menos y de verdad que estamos corriendo para poder dar todas las clases. Entonces así adelantamos bien hoy en la clase y lo vemos al final, ¿te parece? Bueno, muchas Ya. gracias. Y antes de que se me olvide, en la clase pasada, justo cuando estaba finalizando la clase, ya había justo ahí finalizando, sentí que alguien me dijo, profe, ¿está ese alguien hoy aquí? Porque más posible que quisiera hacerme alguna pregunta o algo. Bueno, después me dice porque, pucha, que sentí el profe justo ya cuando había dado el clip para finalizar la clase, ¿sí? Siempre que quieran hablar conmigo al final de la clase me dejan si es un mensajito en el chat o algo para ellos saber y no colgar la clase, a pesar de que yo esperé, pero incluso no dio tiempo a que me preguntara. Entonces, vemos las dudas de las tareas, todas las que tengan. Al final, eh, vuelvo y les digo, muchachas, muchachos, hay varios errores, varias dudas, no errores, varias dudas que me han llegado relacionadas con el tema de porcientos. Cómo calcular el porciento y que no le dé esos números elevados. Les recuerdo nuevamente que en el Excel, donde yo les subo las clases, los links de las clases, hay un videito que dice trabajo con porcentaje, que ahí pueden verlo, es bastante corto y les sirve también porque les puse ejemplo de cómo utilizarlos en las validaciones de los if, de los sí, de cuando tengan que utilizar alguna condición, cómo utilizar también ese por ciento, porque eso es otra cosa que a veces falla y que había algunas funciones sí que después no le funcionaba porque no le ponían el símbolo de por ciento. Ya, entonces, vamos a ver. En la clase pasada estuvimos viendo los temas de filtros avanzados. Como les dije, importante que repasen, que ustedes practiquen con esos filtros para ver todas esas posibles combinaciones que se les pueden dar. Además de la clase, les subí también otro video con la solución de otros ejercicios. Y en la clase de hoy vamos a ver funciones de búsqueda. ¿Ya? Ustedes están viendo mi Excel. Sí, profe. Ya. Entonces vamos a sondear un poquito. ¿Recuerdan ustedes cuáles funciones de búsqueda nosotros vimos? Nosotros vimos no, o cuáles funciones de búsqueda ustedes conocen o vieron en los videos de los videos de las tareas formativas que recuerden. Buscar ¿Cuáles H y son? buscar B. Muy bien, funciones de búsqueda. Tenemos, muy bien, tenemos buscar H y buscar B. Vamos a centrarnos un momentito en estas dos funciones. ¿Recuerdan cómo es que trabajan estas funciones? De manera general al menos de La manera general. H, buscar horizontal y buscar vertical en la fila o en las columnas. Muy bien, Roberto. En la H vamos a buscar horizontal como su nombre lo indica, como nos indica esa H, y en la buscar B vamos a buscar en la vertical como nos están indicando su nombre. Entonces, vamos a ver. Esta función H tiene varios parámetros. El primer parámetro es el valor a buscar. ¿Recuerdan cuál es el segundo parámetro? No, profe, la verdad es que me acuerdo Vamos, poco de esto. vamos a ponerlo, miren, nosotros no tenemos que sabernos, y se los vuelvo a repetir y no me canso de repetirle, no tenemos que sabernos los parámetros de memoria de la función, sino que cuál es el objetivo del curso y ojalá eso sea lo que aprendan al finalizar, a utilizar la función. Cualquiera que se les presente, ustedes sean capaces de poder enfrentarse a esa función. Entonces nosotros sabemos que existe un buscar H que nos permite buscar en lo horizontal. Entonces venimos a nuestro Excel y buscamos buscar H. ¿Y qué nos está diciendo? Busca en la primera fila de una tabla o matriz de valores y devuelve el valor en la misma columna de una fila especificada.
digamos que quizás esté un poco complicado, pero vamos a ir por partes. Lo seleccionamos y nos dice, miren, tenemos el primer parámetro, el segundo es la matriz a buscar, el indicador de fila y el ordenamiento. Entonces ahí a nosotros decimos, valor a buscar es lo que yo voy a buscar. Y si yo estoy buscando horizontal, si yo estoy buscando en la horizontal, es decir, que ustedes tienen que, el primer valor el valor que ustedes vayan a buscar se tiene que encontrar en la primera fila que ustedes seleccionen. Entonces, valor a buscar, matriz, no necesariamente tiene que ser la tabla completa, sino puede ser un rango de la tabla donde la primera fila sea la que contenga el valor a buscar. ¿Ya? Mi fila puede tener 20 filas. Mi tabla puede tener 20 filas. Si el valor a buscar se encuentra en la fila 15, el valor a devolver tiene que encontrarse entre las filas 15 y 30. ¿Entendieron? Ya las filas que están por encima del 15, yo no las necesito, porque para mí, mi primer valor es a partir de donde se encuentra ese valor que yo voy a buscar. ¿Entendieron esa parte ahí? ¿Entendieron, muchachos, lo que yo les digo? Sí, profe, se entiende. Entonces, donde la matriz, después yo voy a decir, mire, está en esa fila, pero yo quiero que me devuelva el valor que se encuentre en tal columna. Entonces, el indicador de columna. Y luego, sí o sí, acostúmbrense, muchachos, a poner falso. ¿Ya? El falso es el que me da el resultado exacto. Si ustedes ponen verdadero, a veces no les va a dar error, pero puede que a veces no le dé el resultado correcto, aun cuando tengan el resultado, porque busca un valor aproximado. Entonces, a veces le puede dar problemas. Ese es en cuanto a la H. Y el buscar B hace lo mismo, pero en las columnas. Es decir, porque me va a buscar vertical. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Voy a copiar y pegar para que sea más rápido. Y valor a buscar el rango, donde aquí lo único que yo voy a cambiar es columna por fila, donde la primera columna sea el que contenga el valor a buscar. Si yo tengo este rango de columnas a buscar y mi valor se encuentra en esta columna, lo que yo voy a devolver debe encontrarse en este rango de acá. Ya mi primera columna deja de ser útil. ¿Ya? Esa primera columna yo no la utilizo. ¿Ya? Siempre recuerden que la primera columna de mi matriz es donde va a estar el valor que yo voy a buscar. Y de ahí para allá, donde va a estar el valor a devolver. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe, todo bien. Vamos a hacer un ejercicio y después vemos las otras funciones de búsqueda. Así vamos a ir por partes, ¿ya? Tenemos buscar H y buscar B. Y vamos a ver aquí, vamos a ponerle en este orden para... no, este es para acá, que se me faltó acá, que no lo veía. Buscar B. Tenemos una tabla. Acá tengo un video de funciones de búsqueda donde tienen otros ejemplos de funciones de búsqueda para que ustedes repasen en su estudio independiente, ustedes estudien. ¿Qué nos está diciendo el ejercicio? ¿Cuál es la idea? Creen una lista de consulta de tal forma que al elegir el root desde una lista se muestre el nombre, la dirección y la comuna. Entonces nosotros vamos a buscar según un root. ¿Cómo yo hago esa validación? ¿Quién me Como dice? lista, Muy bien. ¿Y dónde es que debo ir, Roberto? en datos, si no me equivoco, En datos. Muy bien. o no. ¿Sí? Ahí Y no ahora, encuentro validación de datos. claro, porque está escondidito aquí, míralo acá. Ahí está.
Ya, Está pero ahí escondidito. debería aparecer lista. Ya, muy bien. Entonces vamos a seleccionar validación de datos y acá tenemos la opción de listas. Entonces nuestro origen de lista va a ser el root. Muy bien, acá tenemos el root. Y damos acá, ¿qué le podemos decir? Que sea alto, es decir, que no nos permita agregar ningún otro root. Entonces, ¿qué nos va a decir? Nos va a mostrar un error, root incorrecto, por ejemplo. Y acá nos puede decir, debe seleccionar un root de la lista. Entonces, aquí vemos que tenemos los roots. Si nosotros queremos escribir algún otro root, nos va a dar un error y me va a decir que debo seleccionar un root de la lista. Y ahora nosotros queremos que nos muestre acá los resultados. Entonces, más allá de que aquí abajo me está diciendo buscar B y que nos está dando ya, digamos, que la solución, vamos a ver cómo es que nosotros nos damos cuenta que debemos utilizar un buscar B. Vamos a ver por qué tenemos que utilizar un buscar B. Entonces, ahora vemos. Y tenemos acá una primera tabla, acá tenemos la tabla, donde la tabla tenemos dividido por columna el root, el nombre, la dirección y la comuna. Y nos estamos dando cuenta, vamos a esta tabla de acá, voy a crearles un número. Y vamos a ver, esto es parte de nuestra tabla. Le voy a poner un numerito para que ustedes vean cómo, vamos a copiar para acá para que sea el Profe, mismo. ¿qué hizo ahí ¿Sí? atrás? ¿Dónde? Y Para porque tener, uno cuando baja la tabla siempre aparece el mismo número. ya, vamos a hacerlo de nuevo. Un 1 y copio, y al copiar me va a mandar el mismo número, pero fíjense, ¿estás viendo aquí atrás, aquí abajo lo que tengo? Ah, claro, hay un botón chico. Espérate, ahora vamos a volverlo a hacer porque, para que me vuelva a salir, déjame ver si me vuelve a salir. Este botón chico, si yo lo despliego, me va a decir copiar la celda, es la opción que teníamos, pero yo tengo varias opciones. Series de relleno, rellenar solo formato, rellenar sin formato o relleno rápido. Entonces yo lo que quiero ahora es una serie de relleno. Y como él identifica que es un número, me va a poner una serie, es los números consecutivos hasta el valor que yo seleccione. Entonces serie de relleno y ahí me forma los números. Si yo pongo, mira, por acá muy interesante, si yo pongo lunes y pongo hasta acá, me copia serie de relleno porque identificó que son los días de la semana. Lo mismo pasa si yo pongo enero, porque es una serie de relleno que identificó que son los meses del año. ¿Entendieron ahí más allá de que quizás no sea parte ahora mismo de la clase, pero es muy interesante? Gracias, Roberto, por notarlo. ¿Ya? Entonces ahora yo quiero que esta tabla, vamos a agregar a aumentar la tabla, vamos a darle el mismo formato que tiene el resto de la tabla que yo hago, copiar formato, y ahora le paso el formato para acá. Y tenemos la tabla con el mismo formato. Ya tenemos una tabla y ahora vamos a buscar por el root, para que vean lo que les estaba diciendo de no utilizar, de utilizar y buscar a partir de la primera columna que nosotros seleccionamos. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que es un buscar B? Pues nos damos cuenta que tenemos en una columna el root y lo que nosotros queremos devolver, que es el nombre, la dirección y la comuna, la tenemos en columnas diferentes. Y la tenemos en columnas a la derecha del valor que vamos a buscar. Entonces, más allá de que todo esto sea nuestra tabla, para mí, cuando yo seleccione el rango de tabla, yo voy a seleccionar esta de acá. Es decir, mi rango de tabla va a comenzar, mi primera columna va a ser la columna donde se encuentre el valor que yo voy a buscar. Si no, da error, ¿ya? Si no, no lo pueden encontrar. Por ejemplo, si yo busco por nombre, busco por nombre, en ningún momento mi resultado podría ser el root. ¿Por qué? Porque el root se encuentra a la izquierda, es decir, que si yo busco por nombre, únicamente podría dar la dirección y la comuna. Para yo buscar por nombre y me devuelve root,
tengo que pasar el nombre para esta columna y el root para esta columna. Siempre tiene que estar lo que voy a buscar a la izquierda y lo que voy a devolver tiene que estar a la derecha de ese valor. ¿Entendieron eso ahí, muchachas, muchachos? ¿Dudas? No, profe. Entonces, vamos a hacer la función. Decimos buscar B. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? Y si no está a la izquierda, el valor que voy a buscar, ¿me preguntas, Diego? Si no está a la izquierda, tengo que sí o sí, entonces, achicar mi tabla para que esa columna se encuentre en la primera posición. Vamos a hacer ejemplo. Vamos a hacer este ejercicio y sobre esta misma tabla vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí es buscar. El valor buscado, ¿cuál es? ¿Qué pongo aquí El como primer? nombre, con el nombre de la empresa con el root, ¿o El no? root, ¿no es así? Lo que yo voy a buscar es el root. ¿Y qué es lo que yo hago? Seleccionar la celda donde está el root. ¿Por qué? Porque eso es un valor que va a ser dinámico, entonces yo no puedo poner un número cualquiera ahí, ¿ya? Ah, claro. Porque yo quiero que vaya cambiando ese valor. Entonces yo pongo referencia a la celda donde se encuentra ese valor. Punto y coma, o coma en el caso de usted. Ahora, ¿cuál es mi matriz de tabla? Sí. Yo tengo que seleccionar la tabla completa o a partir de qué columna yo selecciono. A partir de la del nombre, ¿o no? Más o menos, no exactamente, porque debes incluir la columna donde está el valor a buscar. Ah, entonces tiene que ser desde el root en adelante. Desde el root. ¿Cuál Básicamente es? le puso el número para poner la fila nomás, ¿o no? Claro, Después cuando le yo puse falta en indicador. la, muy bien, yo puse agregué una columna para que vieran cómo, porque si no iba a seleccionar la tabla entera, y entonces no iban a ver las diferencias de cómo yo, me iban a decir, profe, pero estamos seleccionando la tabla entera, y es para que vean cómo yo voy a tener una tabla completa, y sin embargo voy a utilizar esta parte de acá nada más. Voy a utilizar este pedazo únicamente de acá, dejando esta columna fuera. ¿Por qué? Porque esta columna no tiene el valor que yo voy a buscar. Y mi primera columna, la columna donde tiene el valor a buscar, va a ser para mí la primera columna que yo voy a seleccionar en mi matriz de tabla. Punto y coma, indicador de 3. columna. ¿Que sería C o 3? Si es el nombre, ¿en qué columna se encuentra el nombre? Vamos En a la ver. 3. Se encuentra en la 3 de mi Excel. Muy bien. Pero en el rango que yo seleccioné, ¿qué columna representa? Yo no, No sé. yo no seleccioné la tabla completa. Fíjense que yo seleccioné a partir de la columna B. Entonces, en mi rango, muy bien, Ah, sí, Diego. pues, el lado. Tienes Es razón. la 2. Muy bien, Diego y Roberto. Es la 2. Porque es en el rango que yo seleccioné. Es en mi selección únicamente. Punto y coma y le pongo coincidencia falsa y cerramos paréntesis. ¿Ya? Entonces vemos, vamos a buscar el primer root para pasar menos trabajo y vemos cómo nos da el nombre de la empresa. ¿Ven? Entonces de aquí, ¿qué vemos? El primer valor a buscar, más allá de nosotros poner directamente un valor, vamos a hacer referencia a la celda donde se encuentra ese valor. Y después yo voy a seleccionar para mí, mi primera columna va a ser la columna donde se encuentre ese valor que yo voy a buscar, y es el root. Y el ¿Y por qué indicador de... falso? Ya, falso, vemos acá, lo voy a poner nuevamente y mira lo que nos está diciendo. Si pongo falso, es coincidencia exacta. Si pongo verdadero, es coincidencia aproximada. ¿Qué significa coincidencia aproximada? Que si no encuentra el valor, me va a dar un aproximado. Pero eso en algunos casos da error. Entonces, como en estos casos estamos buscando coincidencia exacta, utilizamos falso. ¿Ya? ¿Me entendiste ahí? Sí, profe, muchas gracias. Entonces,
si nos damos cuenta, ahora nosotros básicamente tenemos que copiar esto para acá y lo único que nos va a variar es este 2. Pero para nosotros poder copiar y no nos cambien las referencias, ¿qué debemos hacer? Y no nos cambien los B, porque si nosotros copiamos, fíjense, ¿qué va a pasar? Que si yo copio para acá, más allá de que me dio el resultado correcto, fíjense qué pasó, que ahora ese 4, es decir, ahora me está buscando por el nombre. En este caso funcionó porque el nombre sigue estando en la primera columna de ahora del rango que yo seleccioné. Sigue estando ahí, pero no estamos buscando por el nombre, estamos buscando por el root. Entonces, para que eso no pase, ¿qué yo debo hacerle a esta función de acá? ¿Qué yo debo Como que hacer? hay que cambiar como la fila, po, ¿no? O sea, el que la busque en el 3. Que la busque, claro. O sea, es como la Y misma fórmula, muy bien. pero Y para yo copiar la fórmula y no me cambien las referencias a la celda, ¿qué arreglitos, qué modificaciones yo debo hacerle aquí a esta función? fijar la referencia, ¿no? Muy bien, fijar la referencia. Entonces yo voy a fijar la referencia porque yo quiero ahora que sean referencias absolutas y no se me mueva para ningún lado. Entonces yo fijo la referencia y ahora ya yo puedo copiar. ¿Y cuál es lo único que yo voy a cambiar? De momento voy a cambiar el 3, porque ahora se encuentra en la columna. Si yo selecciono todo esto, se encuentra en la columna 1, 2 y 3. Y paso para acá. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces se encuentra en la columna 4. Y no tuve que cambiar nada más. De momento, después vamos a ver cómo yo voy a lograr, cómo yo logro copiar la celda y no tener ni siquiera que cambiar ese número. Pero lo vamos a ver más adelante al finalizar la clase. De momento, usando la función buscar, lo hacemos de esta forma. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, ahora yo quisiera buscar, por ejemplo, por el nombre, ¿ya? Que era para ver si, para ver la duda que tenía Diego al principio. Si yo quiero buscar por el nombre, ahora yo quiero buscar por el nombre y obtener el root, ¿ya? Vamos a poner el nombre de la empresa, vamos a escribirlo por acá, vamos a suponer que ahí yo voy a escribir el nombre de la empresa, ¿ya? Aquí yo voy a escribir el nombre y aquí yo voy a escribir el root, ¿ya? Entonces, voy a agregar y digo, buscar B, yo quiero buscar por el valor que yo escribo aquí, lo voy a escribir a mano para hacerlo más rápido, punto y coma, mi matriz de tabla. Entonces ahora yo vengo aquí a mi matriz de tabla y yo digo, yo quiero buscar por el nombre de la empresa, ¿ya? Si la profe me dijo que el nombre de la empresa es por el valor que yo voy a buscar y tiene que estar en la primera columna, es decir, que mi matriz sí o sí tiene que ser esto. Sí o sí tiene que ser esto porque debo comenzar mi matriz a partir del nombre. Punto y coma. Ahora viene el indicador de columna. ¿Qué indicador yo pondría ahí? ¿Qué indicador yo pondría? ¿Qué número yo pondría ahí? ¿Puedo poner algún número? No, no puedo poner ningún número. ¿Por qué? Porque root, en este caso, se me quedó fuera. ¿Vieron por qué siempre lo que vamos a devolver tiene que encontrarse siempre a la derecha y nunca a la izquierda? ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Entonces, si yo digo, bueno, vamos a ver otra opción, o si todavía nos queda alguna duda, valor a buscar, el valor de la empresa, y digo, bueno, voy a seleccionar la tabla completa. Digo, bueno, voy a seleccionar la tabla completa. Y vamos a ver qué pasa.
Aquí es balón, punto y coma, ahora selecciono la tabla completa, punto y coma, y digo, bueno, se encuentra en la columna 1, punto y coma falso. Y vamos a ver, en este caso que seleccioné la tabla completa, fíjense cómo me dice un error que básicamente es que no encuentra ese valor. ¿Por qué no encuentra ese valor? Porque igual lo que yo estoy buscando está acá y lo que voy a devolver está acá. Entonces, de cualquiera de las formas que haga, si trato de hacerlo sí o sí, me va a dar error. Y si no, si siempre escogemos la primera columna, ahí ya nos daríamos cuenta que no tenemos el número. Y eso lo mismo ocurre para el buscar H, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que lo que yo voy a buscar se debe encontrar en esta fila, ¿ya? Vamos ahora a hacer un ejercicio. Entonces, ¿alguna duda con respecto al buscar B? Vamos al buscar H. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Recuerden que buscar H ahora nos va a buscar por fila, es decir, que yo tengo que buscar algo de lo que se encuentre en este enunciado de la tabla. Yo voy a buscar por algo de acá y me va a devolver algo de lo que se encuentra acá, es decir, algo de lo que se encuentra en estas filas de acá. ¿En qué columna? Ese es el indicador que yo voy a decir. Entonces, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? Que validemos acá, que nos salga que las ocupaciones. Fíjense que ahora es como si fuera una tabla horizontal ahora. En lugar de la que teníamos, ahora está en horizontal. Entonces, esto es solo un ejemplo. Vamos a hacer la validación, como nos dijo hace un momento Roberto. Hacemos la validación por acá. Seleccionamos lista. Y ahora nuestra lista es esto que tenemos acá, fíjense. Ya selecciono mi lista, un mensajito de rol, ocupación equivocada, y debe seleccionar un valor de la lista. Damos a aceptar y aquí ahora tenemos las ocupaciones. Ahora fíjense que las ocupaciones están acá. Entonces nos damos cuenta que si las ocupaciones están acá y yo quiero algo de estos valores que tenemos acá, nos va a hacer falta el horizontal, es decir, el buscar horizontal. ¿Por qué? Porque los valores los tengo acá en la fila. En este caso, los valores a buscar los tenía acá. Y ahora los valores a buscar los tengo acá. ¿Ven la primera diferencia en cuanto al buscar B y el buscar H? ¿Vieron ahí las diferencias, muchachas, muchachos? Entonces, vamos a seguir. Ahora nos dice sueldo imponible. Vamos a ver, ahora vamos a buscar. Y decimos, es igual a buscar H. ¿Cuál es el valor a buscar? Pues ya sabemos que es el valor que se encuentra en esta celda. Punto y coma, matriz a buscar. Y ya sabemos que nosotros sí o sí necesitamos seleccionar esta primera fila. Porque en esa primera fila es donde están los valores que yo necesito buscar. Entonces yo selecciono toda esta parte. Seleccionar esta primera parte de aquí no me va a hacer nada porque ya verán que no la vamos a necesitar. ¿Ya? Punto y coma, indicador de fila. Es decir, ¿en qué fila de esta está el valor que yo voy a buscar? Y si yo voy a buscar el sueldo imponible, ¿en qué fila se encuentra? ¿En qué fila se encuentra el sueldo imponible? La 2. Muy bien, se encuentra en la fila 2. Punto y coma, coincidencia exacta. ¿Y por qué se encuentra en la 2? Porque para nosotros esta es la primera fila, esta es la segunda, esta es la tercera, la 4 y la 5. Y esta es la primera de nuestra matriz. Puede haberse dado el caso que nosotros, que aquí hubiese otra columna, otra fila, disculpen, pero igual no lo hubiésemos necesitado porque recuerden que es a partir de lo que nosotros seleccionamos. Fíjense además, si tienen duda, esta es como la fila 10 de mi Excel. Sin embargo, para mí viene siendo la fila 1 porque es el rango que yo escogí. Entonces ahora para copiar para abajo tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes, fijar. Acá fijamos, acá fijamos, acá fijamos,
fijamos, fijamos y fijamos. Y esto nos permite a nosotros ir copiando. Y vamos a, de momento, 350 porque tenemos que cambiar el número. Ahora, la sección, ¿en qué fila se encuentra? En la 5. Muy bien, en la 5. El bono. 3. En la 3. ¿Y la categoría? 4. Muy bien. Entonces, ya de esta forma, a ver que la categoría no me dio. Ah, sí, es un numerito. Entonces, vamos a revisar el primero, que siempre es el más fácil. 500, producción, muy bien, 25 y 10. Entonces, ya aquí tenemos los resultados asociados a la búsqueda horizontal. ¿Alguna duda? ¿Dudas? No, profe. Entonces, ustedes vieron que ahora yo cambié el 5, el 4, el 3, yo lo cambié y lo puse a mano. Vamos a ver otras funciones y vamos a ver cómo yo voy a poder hacer eso sin tener que hacer esos cambios. Pero antes de eso, tenemos que agregar a las funciones de búsqueda dos nuevas funciones o otras dos funciones que se llaman índice y coincidir. Y esta función índice, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a devuelve el valor de una intersección entre fila y columna. Si vamos aquí a la función índice, fíjense que lo que me está pidiendo es una matriz, un número de fila y un número de columna. No me dice el valor a buscar. Entonces, ¿cuáles son mis parámetros? Los parámetros es matriz, número de fila y número de columna. Vieron que aquí yo no tengo un valor exactamente a buscar, sino que dada una matriz, yo te doy el número de la fila y el número de la columna y me devuelves y la salida es el valor en la celda especificada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es aquí? Digamos que lo que hay que tener en cuenta que ese número de fila y ese número de columna depende de la matriz. Si yo selecciono acá, no va a ser la fila que represente la J, disculpen, la columna que represente la J, sino para mí esto de acá va a ser mi primera columna, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Ya? Exactamente, es un buscar, me va a dar exactamente el valor, es como si, vamos a ver, si ponemos por acá, vamos a poner algo que sea que llenemos una matriz un poco rápido. Vamos a ver acá. Vamos, y yo quiero índice, fíjense, yo voy a poner el índice, mi matriz, yo quiero que mi matriz sea esto que tenemos acá, punto y coma, las filas, vamos a ver, no voy a ver, 5,3. Es decir, fila 5, columna 3, y vamos a ver qué nos devuelve. Fila 5, ¿no? Fila 5, contamos 1, 2, 3, 4, 5. Columna 3, 1, 2, 3. Y efectivamente nos dio el viernes. Vamos a poner otro nombre aquí. Y vamos a ver si efectivamente es ese y efectivamente nos está dando este nombre de acá. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Entonces, esta función dice, profe, pero eso ahí yo nunca voy a saber exactamente qué número de fila y qué número de columna voy a poner. ¿Qué sucede? Que las funciones índice y coincidir generalmente se usan acompañadas de otra función. Recuerden que acá, más allá de que yo puse un número, yo puedo poner otras funciones que me devuelvan un número. Y entonces ahí es donde se vuelven interesantes las funciones. Vamos a ver coincidir. ¿Qué nos está diciendo el coincidir? Si no sabemos, vamos a poner y nos dice coincidir. ¿Y qué nos dice? Ahora si tengo un valor buscado,
y una matriz buscada. Básicamente, yo le voy a decir, busca Anelis en esta matriz. No te voy a decir ni la fila, ni te voy a decir la columna. Pero, de cierta forma, yo tengo que decirte, busca o en esta fila o busca en esta columna. Ahora la matriz en un coincidir no va a ser una matriz cuadrada, sino va a ser una matriz de una fila o una matriz de una columna. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El coincidir va a buscar, vamos a borrar acá, va a buscar por una fila o una columna. ¿Ya? Entonces, en los parámetros, yo digo valor a buscar y la matriz que es una fila o una columna. Ahora les voy a poner el ejemplo. Y el tipo de coincidencia. El tipo de coincidencia. Entonces, miren acá el coincidir. Coincidir es valor a buscar. ¿Qué valor yo quiero buscar? Vamos a ver que yo quiero buscar Anelis. Voy a ponerlo acá directamente. Ahora, me dice la matriz buscada. En esa matriz yo no puedo seleccionar todo esto, porque si no se vuelve loco y no va a encontrar nada. Yo tengo que buscar, por ejemplo, yo digo, él se encuentra en esta columna, o él se encuentra en esta fila. ¿Ya? Punto y coma, coincidencia exacta. Y coincidir, ¿qué es lo que me va a devolver? Vamos a ver qué nos va a devolver. Ustedes me van a decir. ¿Qué significa este 3? Ese 3, ¿qué ustedes creen que significa? Como en el lugar de la fila o columna en la que está. Muy bien, entonces si yo seleccioné acá, si mi coincidir acá, si mi matriz seleccionada es una fila, el resultado es el número de la columna en la, es el número, si yo seleccioné me va a devolver el número de la columna en la que se encuentra. ¿Ya? Fíjense que acá yo seleccioné de G a J, ¿no? Yo seleccioné esto que tenemos acá. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que se encuentra en la columna 3. Escucha. Ahora vamos a hacerlo diferente. Vamos a buscar lo mismo y vamos a ver qué nos devuelve. Anelis, punto y coma. Ahora yo lo voy a buscar acá. Fíjense. Como yo selecciono una única cosita, ahora yo seleccioné. ¿Y qué me está devolviendo? 5. ¿Y qué me? Si la matriz seleccionada, es una columna, el resultado es el número de la fila en la que se encuentra. Y vamos a probar. Está 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Y me está devolviendo qué significa ese 5. Es el número de la fila. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? ¿Entendieron? Les dejo acá Sí, para que profe. vean los dos ejemplos de la salida, para que tengan en cuenta. Entonces, fíjense que aquí me devuelve un número. Entonces, yo acá, en el coincidir, yo tengo una fila y una columna. ¿Qué pasa si yo lo que hago, ahora donde está este 5, yo digo que lo que yo quiero que me busque es esto que está acá. Fíjense, me va a seguir dando el mismo resultado. Fíjense, como ya ahora yo no usé un número directamente, sino que ya yo busqué un valor. ¿Ya? Entonces aquí me dio fila y lo mismo podría pasar si yo quiero, porque al final se encuentra, ese valor, recuerden que se encuentra al final en la fila 5, columna 3. Entonces yo le pasé la fila, yo se la pasé como
el valor exactamente que yo estoy buscando. Fíjense como ya aquí unimos el índice con el coincidir, aunque aquí dice referencia a K5, nosotros sabemos que en K5 lo que tenemos es coincidir. Vamos a ponerlo directamente para que lo puedan ver. Ya fíjense como yo utilicé dos funciones. Ustedes pueden hacerlo, lo ideal es que si tienen que utilizar las dos, la hagan así, pero si ustedes quieren hacerlas por separado y hacer referencia, también la pueden hacer. ¿Dudas en el índice y el coincidir, muchachas, muchachos? Entonces, vamos a hacer por acá este ejercicio, antes que ir y volver a los anteriores y hacer algunas modificaciones. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Miren, posición de la fila donde se encuentra la actividad, las actividades de mensajería. ¿Cómo yo obtengo la posición de la fila? Acá tenemos nuestra tabla, actividad económica. Tenemos acá la actividad económica. Y queremos obtener ahora la fila de esa actividad económica. ¿Qué función yo utilizaría para eso? ¿Qué función? Primero que nada, vamos de nuevo acá a la función. Esta función nos devuelve, ¿cuál es la salida? El valor de la celda, el valor. Y esta función nos devuelve el número de la fila o la columna. Entonces, si yo acá tengo que devolver el número de la fila, ¿cuál uso? ¿Índice o coincidir? Coincidir. Muy bien, Diego. Es importante darnos cuenta de ese detalle. Eso es un detalle. El índice nos devuelve el valor. Les voy a señalar el valor porque es importante esto. Índice nos devuelve el valor. Y acá en la salida, vamos a ponerlo de otra forma, el número o la posición de la fila o la columna. Entonces, si ya me piden una posición, sí o sí, con ojos cerrados, yo sé que tengo que utilizar coincidir. Entonces vamos allá, vamos a utilizar coincidir, valor buscado, ya nos están directamente diciendo que son actividades de mensajería, actividades de mensajería. Acá no podemos hacerle referencia a la celda, ¿por qué? Porque el valor, actividades de mensajería, se encuentra con otro texto en la celda, entonces no tenemos cómo. Punto y coma. ¿Cuál sería la matriz buscada ahora? ¿Qué yo debo seleccionar en mi tabla? ¿Qué selecciona en la tabla? ¿Cuál es el rango de esa matriz que yo debo seleccionar en la tabla? ¿Quién me dice? Recuerden que si yo voy a buscar la actividad económica, se encuentra en esa columna. Por tanto, el resultado que va a devolver se encuentra acá. ¿Ya? Vamos a seleccionar Shift, Control, flecha para abajo para poder seleccionarla bien. ¿Ya? Entonces, punto y coma, yo quiero un tipo de coincidencia exacta. ¿Y qué nos está devolviendo? Que se encuentra en la fila 4. Vamos a la fila 4, pero yo selecciono a partir de acá. Entonces se encuentra en la 1, 2, 3 y 4. Y acá tenemos actividades de mensajería. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? ¿Dudas? ¿Dudas? Entonces, vamos a ver aquí, ¿qué nos están diciendo? Elemento que se encuentra en la posición 100 de la columna B. Vamos a poner valor, valor que se encuentra en la posición 100 de la columna B. Ahora aquí, ¿cuál utilizo? ¿Índice o coincidir?
¿Qué función utilizo acá? ¿Índice o coincidir? Índice, ¿o no? Muy bien, índice porque ya me están diciendo 100 y B. Entonces ya me están dando una posición y yo lo que quiero es el valor que se encuentra ahí. Entonces vamos y decimos índice, nuestra matriz, ahora tiene que ser la tabla completa. Vamos a seleccionar la tabla completa, Shift, Control y flecha para abajo, seleccionamos la tabla completa. Punto y coma nos están diciendo que es la fila 100 y la columna B. ¿Qué sucede? Que yo no puedo poner aquí una B, sino un número. ¿Y qué número representa la columna B en esta tabla que yo estoy seleccionando? En mi rango, en la tabla que yo seleccioné, ¿qué número es la columna B? Muy bien, la 2. Y cerramos y nos está dando el valor al por mayor. Si nosotros buscamos, hacemos rapidito, vamos a la fila 100, mira acá, el valor al por mayor de equipos de transporte, es lo que tenemos. Fila 100, columna 2, en el intervalo B100. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora, ¿qué nos están diciendo? Ahora nos están armando un poquito más complicada la situación. Y nos están diciendo número de empresa perteneciente, que nos están pidiendo el número de empresa, este numerito de acá. ¿Ven? Número de empresa perteneciente al rubro de servicios de transportes de trabajadores. Ahora, ¿qué se les ocurre hacer acá? Yo tengo que devolver una posición o un valor. ¿Qué tengo que devolver yo? Vamos a ir por partes. Mi salida es un valor o una posición en la tabla. Es un valor y ese valor es el número de la empresa. ¿Ven? Esa es mi salida. Pero yo tengo que ese valor, pero según un rubro, donde nosotros tenemos un rubro, aquí tenemos que los rubros son la actividad económica, ¿no es así? Entonces nosotros tenemos un valor a buscar y ese valor a buscar, ¿cuál es? Vamos a, este valor a buscar lo ponemos en otra celda. El valor a buscar es servicios de transporte de trabajadores. Vamos a ponerlo por acá. Yo estoy haciendo como obteniendo los datos de mi ejercicio. Entonces, vamos a hacerlo por partes si quieren. ¿Qué función me permite a mí un valor a buscar? ¿Índice o coincidir? ¿Cuál tiene el valor a buscar? ¿El índice o el coincidir? El coincidir, ¿o no? Muy bien, entonces yo sí o sí, ahora de momento tengo que utilizar coincidir. Entonces mi valor a buscar es este valor que yo tengo acá, punto y coma, en la matriz buscada. Y la matriz buscada sabemos que es acá en actividad económica. Shift, Control, para abajo, punto y coma, coincidencia exacta. Vamos a hacerlo por partes, fíjense. Y aquí me dice que ese valor a buscar se encuentra en la fila. Este es el número de fila. Pero mi salida tiene que ser un valor. Entonces, como yo tengo ese valor ahora, ¿qué función me da a partir de una fila y una columna? ¿Qué valor me da? ¿Qué función yo utilizo? Recuerden que, muy bien, me está diciendo Diego, índice. Muy bien, ahora vamos a utilizar la función. ¿Vieron cómo yo lo voy a ir haciendo por parte? Índice me dice una matriz, para mí es la tabla completa. Ahora yo si utilizo la tabla completa, selecciono y me dice número de fila. Ya yo sé que se encuentra en este número de fila. ¿En qué columna?
¿En qué columna se encuentra el número de empresa? De esta matriz que yo he seleccionado acá, de esta tablita que yo he seleccionado, ¿en qué columna se encuentra? ¿Me dicen? ¿En qué columna se encuentra el número de la empresa? Recuerden que las columnas son las verticales. En la 1. Muy bien, entonces vieron que ya teníamos el número de fila, la columna. Y aquí nos está devolviendo que es la empresa 89. Pero aquí digamos que nosotros desmembramos el ejercicio para hacerlo más fácil. Ahora nosotros necesitamos hacerlo, vamos a hacerlo en una única función. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir este índice que tenemos por acá. Fíjense, lo voy a escribir tal cual. Índice, nos sigue dando el 89, pero ahora yo quiero, en lugar de decir que me haga referencia a la celda F10, yo vengo acá y voy a copiar mi función de coincidir. La copio y donde dice F10, pego la función y sigo obteniendo el mismo valor. ¿Entendieron, muchachas, muchachos, cómo aquí fue que yo utilicé el índice y el coincidir? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Dudas, muchachas, muchachos? ¿Repito algo? ¿Dudas? ¿Dudas? Entonces, vamos a volver a estas funciones de acá. Fíjense que cuando nosotros veníamos acá, cuando copiamos, tuvimos que cambiar a mano estos numeritos, ¿ya? Se les ocurre, fíjense que a nosotros nos digan el enunciado del ejercicio, ahora nos diga que no podemos cambiar nada en nuestra fórmula, que debemos hacerlo lo más automatizada posible, que era, digamos que fue una parte de las preguntas del primer certamen del semestre anterior, que se quería que se hiciera algo como lo que vamos a ver ahora. Ahora yo quiero, imagínense que ustedes tienen que hacer esto para 100 filas. Imagínense que más allá de que ustedes copien la fórmula, tienen que ir a 100 filas, cambiándole el 1 por el 2, por el 3, por el 4, porque esta tabla de acá tiene 100 filas. Entonces yo necesito devolver todos esos valores. Y más allá de que ustedes digan, ah, profe, pero es cambiar un numerito, que se demoren un segundo por cada numerito, perdieron 100 segundos en algo que con un doble clic y copia para la derecha podían haberlo resuelto. Siempre piensen que tenemos aquí casos de tres o cuatro ejemplos, pero piénsenlo para muchas filas y para muchas columnas. Entonces, ¿qué se les ocurriría ahora a ustedes para que este 2 sea automático también? ¿Qué significa este 2 que tenemos acá? Ese numerito 2 ya habíamos visto qué significaba. ¿A quién se le ocurre cómo yo puedo obtener ese 2 ahí ahora? Recuerden, este 2, este número, miren, es lo que dice indicador de columna. ¿Se les ocurre cómo yo puedo obtener ese mismo número, ese indicador de columna? Me está diciendo que este valor que yo voy a buscar el resultado va a estar en la columna 2. Y esa columna 2, si se fijan, es el nombre, ¿no? Es lo que tiene el nombre. Entonces, aprendimos una función índice y una función coincidir. De esas dos, ¿cuál me devuelve una posición en la tabla, ya sea fila o columna? ¿Cuál de esas dos funciones me devuelve una posición? Recuerden que me devuelve una posición. Volvemos acá, esto es importante tenerlo presente, que me devuelve la posición, la función coincidir. Entonces vamos a ver acá, miren, vamos a usar la función coincidir. Función coincidir es valor buscado. ¿Cuál es el valor que yo voy a buscar para que me dé ese 2? Es el root, es este nombre que dice root, es este root que está acá, es este
esta palabra nombre, es este valor. ¿A ustedes se les ocurre que yo debo buscar? Yo quiero que me diga en qué columna se encuentra el enunciado nombre. Por tanto, yo selecciono nombre. Punto y coma, mi matriz a buscar es esto que tenemos acá arriba. Únicamente los enunciados. Punto y coma, coincidencia exacta. Y vamos a ver. Y fíjense que me acaba de dar el número justamente que tenemos acá. ¿Vieron cómo me acaba de dar ese número? Es decir, que si yo copio esta función, vamos a copiarla, voy a pegarla por acá, y ahora en lugar de este 2, yo hago referencia a esta celda. Fíjense cómo tenemos el mismo resultado. Y si yo quiero hacerla más, ahorrarme paso, copio la función, control C, y pego por acá donde dice C5. Y sigo obteniendo el mismo resultado. Entonces, si yo quiero copiar hacia la derecha, ¿qué es lo que pasaría? Ahora yo necesito que esa fila me permanezca igual, por tanto yo tengo que fijar la fila, fijo la fila por acá, y ahora vamos a ver qué pasa con el C3. Yo quiero que ahora en lugar de C3 sea D3. Si nosotros copiamos para la derecha, sabemos que se cambian las letras, pero no los números, entonces lo dejamos así, tal cual lo tenemos. ¿Ya? Y vamos a ver qué pasa si yo copio para acá, vamos a ver qué pasa. Y tenemos el mismo resultado, porque fíjense que ahora me cambió el D3, que era lo que yo quería. Y venimos para acá y obtenemos el mismo resultado. Fíjense cómo ahora ya yo no tuve que cambiar ningún valor en mi tabla. Y de esta forma automatizamos totalmente la función. ¿Dudas, muchachas, muchachos? ¿Dudas acá? ¿Dudas? Entonces vamos a probar, para dejárselos acá para que los tengan. Vamos ahora a esta de acá. Y vamos a hacer lo mismo. Ahora nosotros queremos cambiar también que este 2 sea de forma automática. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Déjame cambiar esta cosita. Ponerla un poquito más para acá, que no moleste. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a utilizar la función coincidir, pero vamos a ver qué es lo que va a cambiar. La función coincidir, el valor que yo voy a buscar, fíjense, es este valor que yo tengo acá, punto y coma, y cuál es mi matriz buscada. Ahora en el ejercicio anterior nuestra matriz era una fila, ahora nuestra matriz va a ser una columna. Punto y coma, coincidencia exacta. Y vamos a ver que aquí nos está dando un 2 y acá lo que tenemos también es un 2. Entonces, si nosotros queremos desplegar para abajo, lo que sí o sí tenemos que fijar es la matriz, porque siempre va a ser la misma columna, y seleccionamos la columna. Y ahora copiamos para acá y verificamos. Fíjense, mira, aquí tenemos un 5 por acá, tenemos un 3, tenemos un 3, tenemos un 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo, miren, buscamos la función buscar, la misma que ya yo tenía hecha. Y ahora en lugar del 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Referencia acá. Y si no le pongo el signo de igualdad, ¿y qué es lo que le voy a hacer? Referencia. Vamos a hacerla nuevamente, que fue lo que copié. No le pongo el signo de igualdad. Control C. Control V. Y este 2 de acá le hacemos referencia. Porque no me está tomando. Si yo había puesto el signo de igualdad. Control C y ya. Y aquí ahora acá le vamos a hacer referencia a esta de acá. ¿Ya? Y tenemos el mismo valor. ¿Y qué es lo que hacemos? En lugar de hacerle referencia, vamos a copiar la función coincidir. Y vamos a copiarla acá donde nosotros deberíamos poner el número de la fila. Y seguimos teniendo el mismo resultado.
Vamos a ponerlo por acá, para que nos molesten a los resultados. ¿Ya? Y ahora podemos copiar y vamos a seguir teniendo los mismos valores que teníamos por acá. Hasta ahí, muchachas, muchachos, ¿alguna duda de cómo nosotros podemos utilizar el buscar con el coincidir, el índice con el coincidir? ¿Dudas? El coincidir es, digamos que, un comodín, ¿ya? Como en las cartas cuando ustedes utilizan un comodín. El coincidir les sirve, fíjense que en el buscar H podemos usar un coincidir, en el buscar B podemos usar un coincidir unido, en el índice podemos utilizar un coincidir unido, ¿ya? Y entonces es como que nos sirve de comodín. ¿Por qué? Porque nos devuelve una posición, ya sea fila o ya sea columna, y ustedes juegan a lo que necesiten. ¿Qué es lo que va a variar? ¿Cómo yo voy a saber si es una fila o una columna? Según el rango de matriz que yo selecciono. Importante porque pasa mucho, hay muchos errores siempre al respecto, porque ¿qué es lo que sucede? Que voy a copiárselo por acá. Las funciones buscar H, buscar B, buscar H, buscar B e índice, todas estas utilizan una matriz, con filas y columnas. Es decir, que tengo que seleccionar una matriz que tenga filas o columnas. Y coincidir usa una matriz, la matriz es una fila o una, y les voy a poner una en mayúscula, o una columna. Eso. Una fila o una columna. Fíjense cómo señalo el una, cómo señalo el o, significa que es una o la otra, que no van a ser ambas. Nunca, vamos a ponerle para que les quede como un resumen, nunca una matriz con filas y columnas, ¿ya? Entonces es muy importante tener eso presente, que la matriz, el coincidir únicamente va a utilizar o una fila o una columna, y las otras sí van a utilizar ya sea filas o columnas, ¿ya? Vamos a ver más adelante que el índice lo podemos utilizar con una única fila, pero de momento es mejor que lo vean así, con una fila, con filas y columnas, y el coincidir únicamente con una fila o una columna. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Entendieron lo relacionado con las funciones de búsqueda? Acá se les queda un ejercicio, ¿ya? Ahora todo lo que vimos en clase, traten ustedes de hacerlo solitos en este ejercicio. Fíjense que aquí les dice buscar B y coincidir. Ya les está dando como que la pauta de que van a tener que utilizar funciones unidas, pero quizás lo puedan hacer con índice y coincidir también. Traten de ver cómo ustedes lo solucionan. Sí, la idea es que utilicen más de una función, es decir, que utilicen funciones unidas de búsqueda, que utilicen más de una al crear una única función. ¿Ya? Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda relacionada con funciones de búsqueda? ¿Dudas? Entonces, recuerden hoy la entrega de la tarea. Ya yo vi que el coordinador les subió un correo diciéndole que ya estaban disponibles los videos de la próxima semana. La próxima semana tenemos repaso para el certamen. Nos falta todavía ver tablas dinámicas y repaso para el certamen. Yo los voy a subir, después les voy a mandar un link con un pequeño formulario de Google. Les pido por favor que los llenen para ver qué es lo que ustedes quisieran repasar más para el certamen. ¿Cuáles contenidos ustedes quisieran repasar más para preparar la semana que viene en función de eso? Nos falta todavía tablas dinámicas. Por favor,
traten de ver los videos de la tarea formativa. Yo les voy a subir también un video de tablas dinámicas con ejercicios para que ustedes también vean otros ejercicios y así quizás la semana que viene vemos, digamos, que un compendio de todo, incluyendo tablas dinámicas, pero yo les aseguro que ven esa clase de tablas dinámicas y después podemos ver dudas y así vemos todas las dudas que tengan para el certamen, porque el certamen es el día 8, pero esa semana del certamen estaremos dando trinket, entonces es importante que ver todas las dudas y la mayor preparación para la semana que viene, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe, ¿Sí? le quería preguntar, delante en realidad era cortito. En una parte de la tarea dice que hay que truncar. Chao, nos vemos entonces, lindo fin de semana.